Hola, 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 mi segundo de básica. Un besote, un abrazo donde quiera que te encuentres. Espero que te encuentres bien en tu casa y con mucha salud. Bien, te doy la bienvenida a esta tu nueva clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo y recordando unas cositas muy importantes dentro de nuestra asignatura de ciencias naturales. ¿De acuerdo? Entonces te doy la bienvenida y empecemos. Con mucho ánimo, con mucha energía, vamos a empezar esta clasecita. ¿Ok? Entonces, donde quiera que estés, te mando un saludo enorme y bienvenido. Bien, el día de hoy, como tú puedes observar, en nuestra clase de ciencias naturales, vamos a observar, ¿sí? Y a recordar, ¿sí? A los seres vivos y seres inertes, ¿sí? Y vamos a estar viendo sus diferencias. ¿En qué se diferencian los seres vivos de los seres inertes? ¿Sí? Y vamos a recordar cuáles son cada uno, ¿sí? Ya que nosotros tenemos a los dos, ¿sí? En nuestro entorno, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase. Seres vivos y seres inertes. Bien, entonces demos comienzo. Bien, vamos a empezar entonces en nuestra clase con los seres inertes, ¿sí? Para que tú me puedas entender, te voy a leer un poquito de lo que yo te he puesto aquí, que es una característica muy importante. ¿Listo? Bien, dice en nuestra clase, los seres inertes se caracterizan por no tener vida. En otras palabras, no pueden cumplir con ninguna de las funciones vitales, ¿sí? Entonces, los seres inertes, como los que yo te voy a resaltar aquí, ¿sí? Vamos primero a hablar de los seres inertes, ¿sí? Y dice el dato informativo que los seres inertes se caracterizan por no tener vida, ¿sí? Y porque no pueden cumplir con ninguna de las funciones vitales. ¿A qué me refiero con funciones vitales? Funciones vitales me refiero a qué? A nacer, a crecer, a reproducirse, a morir, ¿sí? Esas son las funciones vitales, ¿sí? Nacer, crecer, reproducirse, morir y otras como por ejemplo alimentarse, ¿sí? Respirar, ¿sí? Entonces, estas funciones son algo que los seres inertes no pueden cumplir. Te repito, nacer, crecer, reproducirse, morir, respirar, ¿sí? O adaptarse al medio en el que viven. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de seres inertes que nos rodean. ¿De acuerdo? Para que tú me entiendas por qué te digo que estos seres no tienen vida, ¿sí? Y no pueden cumplir con ninguna de las funciones vitales. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar. Mira, primer ser inerte, ¿sí? Tú lo conoces bien. El primer ser inerte es el agua, ¿sí? El agua es un ser inerte, ¿sí? ¿Por qué es un ser inerte? El agua no respira, el agua no se alimenta, el agua no crece, ¿sí? No nace, no crece, el agua no se junta con otra agua y tienen muchas agüitas, ¿no es cierto? Por así decirlo, no se reproduce, ¿sí? Tampoco muere, ¿ok? El agua no tiene vida, ¿sí? Entonces el agua está dentro de los seres inertes, ¿de acuerdo? Tú la puedes ver, la puedes sentir, pero es un ser inerte, ¿ok? El agua también no tiene sentimientos como nosotros, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo de ser inerte que yo te he traído en esta clase del día de hoy. Bien, mira tú, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a nuestro amigo Sol. El Sol, ¿sí? Es un ser inerte, ¿sí? Porque el Sol no respira, ¿sí? El Sol no se alimenta, el Sol no nace, ¿sí? No crece, no se reproduce ni muere, ¿de acuerdo? Entonces, este Sol es un ser inerte,
¿sí? Porque yo creo que tú nunca has visto al sol alimentarse, ¿sí? Yo no creo que has visto al sol tener hijos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el sol es un ser inerte porque no cumple con las funciones vitales. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vamos dos, ¿sí? Que nosotros podemos ver en nuestro entorno, como el agua, el sol. Ahora vamos a ver qué otro ser inerte nos trae esta clase. Vamos a ver. Mira, qué importante, ¿sí? Otro ser inerte aquí es la tierra, ¿sí? La tierra. La tierra, de igual manera, la tierra no se alimenta, la tierra no respira, la tierra no nace, no crece, no se reproduce, no muere, ¿no es cierto? Entonces la tierra es un ser inerte, ¿de acuerdo? Es un ser inerte. Pero mira, vamos a aprovechar esta imagen que nos ha traído la clase para ver otra cosa de esta imagen, ¿sí? Aquí mira, tenemos una pala. Y la pala es un ser inerte, al igual que esta regadera de agua que tú ves aquí, es un ser inerte, ¿sí? Porque ni la pala, ni la regadera, ni la tierra, si nacen, crecen, se reproducen o mueren o respiran o se alimentan, ¿no es cierto? Entonces ellos son seres inertes, ¿ok? Bien, vamos a ver qué otros ejemplos más nos trae esta clase y vamos a ir explicando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Mira, otro ser inerte. Nosotros no lo vemos, pero sí lo sentimos. Y este ser inerte es el viento. El viento es otro ser inerte, ¿sí? El viento no respira, ¿sí? No respira, no nace, no crece, no se reproduce, no se muere, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tampoco se alimenta, ¿no es cierto? Entonces el viento, sí, es otro ser inerte que nosotros podemos tener en el entorno, ¿no es cierto? Nuestro viento, pero el viento es un ser inerte porque no cumple con ninguna función vital. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces. Otro ejemplo que te he traído yo en la clase, el carro, ¿sí? El carro es otro ser inerte. El carro no se alimenta, el carro no respira, el carro no cumple con las funciones vitales, ¿bien? Porque el carro no nace chiquitito, después crece, después tiene muchos carritos, ¿no es cierto? Eso no ocurre en nuestra realidad. Entonces el carro es uno solo y el carro es un ser inerte porque no puede cumplir las funciones vitales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo te hablo a ti de seres inertes, te estoy hablando de todas aquellas cosas que tienes a tu alrededor que no cumplen con las funciones vitales. Por ejemplo, si yo te digo a ti un peluche, un ser inerte. Si te digo a ti un teléfono, un ser inerte. Si te digo a ti una mochila, un ser inerte. Si te digo a ti una cama, un ser inerte, ¿verdad? Si te digo a ti una chompa, un ser inerte, ¿cierto? Porque ninguno de los que te he nombrado cumple con las funciones vitales. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora vamos a ver otra, ¿sí? La casa. La casa, tu casa, es un ser inerte, porque de igual manera no cumple con las funciones vitales, ¿no es cierto? Entonces tu casa, ¿sí? No se alimenta, no respira, como ya te digo, ni cumple con las funciones vitales de nacer, crecer, reproducir o morir. Bien, entonces la casa es un ser inerte. Ahora, mira otro ejemplo. La pelota. Como tú la puedes ver, la pelota es otro ser inerte, ¿sí? Porque de igual manera no cumple con las funciones vitales, ¿sí? Entonces la pelota es un ser inerte, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver si tenemos otro ejemplo. ¿No? ¿Ves? Hemos terminado con los seres inertes y espero que tú los hayas podido conocer. Ahora vamos a hablar de los seres vivos. Los seres vivos
tiene su característica. Y dice, los seres vivos se caracterizan por tener vida. En otras palabras, pueden cumplir con las funciones vitales. Entonces, los seres vivos sí tienen vida y cumplen con las funciones vitales. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con seres vivos, ¿no es cierto? Ya los seres inertes ya dejamos a un lado y ahora vamos a ver los seres vivos. Estos seres vivos tienen vida y cumplen con las funciones vitales. Bien, uno de los primeros seres vivos que vamos a hablar en esta clase de hoy es el ser humano, ¿sí? El ser humano, tanto hombres como mujeres o niños, ancianos, ¿cierto? ¿Sí? El ser humano. El ser humano, sí, es un ser vivo porque en cambio acá el ser humano sí respira, sí se alimenta, ¿cierto? El ser humano nace cuando eres bebé, creces, después te reproduces, tienes hijos y al final, pues, llegamos a nuestro último día que es la muerte, ¿no es cierto? Que ocurrirá en unos muchos años. ¿Listo? Entonces, el ser humano es un ser vivo porque cumple con las funciones vitales y tiene vida. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué otros seres vivos tenemos a nuestro alrededor. Cuando hablamos de seres vivos, hablamos de los animales. Yo aquí te he puesto a ti un gatito, bien bonito, ¿sí? Que representa los animales, ¿sí? Este gatito es un ser vivo, porque tú, si tienes uno, tú verás que él respira, él se alimenta, él nace, crece, puede tener gatitos y cuando ya esté muy viejito, morir, ¿cierto? Bien, pero mira tú, entonces como es ser vivo, ¿sí? Cumple con las funciones vitales. Yo te he puesto aquí un gato, como te explico, pero yo me refiero a todos los animales que tú tienes en tu entorno, ¿sí? Puede ser un perrito en tu casa, puede ser una ballena en el océano, puede ser un camarón en el océano, puede ser una tortuga, puede ser un pez en tu pecera, ¿no es cierto? Todos los animales, un pajarito, una paloma, ¿no es cierto? Etcétera, ¿sí? Todos los animalitos son seres vivos porque cumplen sus funciones vitales y también respiran, ¿no es cierto? Se alimentan y se adaptan a su medio, ¿no es cierto? Bien, entonces ellos tienen vida. Entonces, recuerda, cuando nosotros hablamos de seres vivos, hablamos de aquellos que tienen vida y cumplen sus funciones vitales. Ahora, ¿cuál otro grupo está dentro de los seres vivos? Pues correcto, tú lo has dicho, las plantas. Todas las plantas, si de nuestro alrededor, de nuestra naturaleza, son seres vivos, porque aunque tú no lo creas, tu plantita sí se alimenta, sí, se alimenta, sí, tu plantita también recibe oxígeno, respira, tu plantita crece porque primero es una semillita, después una raíz, después una planta, entonces tu planta cumple las funciones vitales, tiene vida. Por eso la profe siempre dice que las plantas no se arrancan porque tienen vida y si tú las arrancas pues se mueren, ¿no es cierto? Entonces mira, todo tipo de planta que tú encuentres es un ser vivo, tiene vida y cumple sus funciones vitales, ¿sí? Ahora encontrarás pues en algunos almacenes, ¿sí? Algunas plantas que son de plástico, ¿sí? Estas serán seres inertes, pero cuando tú ves toda planta en la tierra, es un ser vivo y hay que respetarlo, ¿no es cierto? Bien, entonces muchachos de mis corazones, en esta clase hemos visto dos tipos, seres inertes, que son aquellos que no tienen vida y no cumplen funciones vitales, como por ejemplo objetos como la pelota, la casa, el carro, la bicicleta, entre otros, ¿no es cierto? Y en los seres vivos son aquellos que tienen vida y cumplen con sus funciones vitales, como el ser humano, ¿sí? Los animales y las plantas, ¿ok? Entonces espero que esta clase te haya interesado, te haya parecido muy bonita y te espero,
¿sí? En la semana para nosotros poder